Este es el caso de la tragedia de la escuela Al-Rab Uvalde en Texas ocurrido el 24 de mayo del 2022. Esto será narrado por algunos personajes ficticios para proteger las identidades de las personas que estuvieron presentes. Un vídeo de una cámara de vigilancia muestra un accidente de autos cerca del colegio de primaria Al-Rab Uvalde, donde un joven salió de un vehículo. El joven era alto, delgado, con una chaqueta negra y con una arma. Si llevaba una arma larga, específicamente un rifle calibre 15. A plena luz del día. Como si no le importara ser visto, vi a dos personas acercarse desde la esquina opuesta, como si fueran a ayudarlo, pero desde que él lo vio empezó a disparar. Y fue entonces cuando escuché los primeros disparos. Yo grité sin querer. Uno de los niños me preguntó qué pasaba. Cerré de golpe la persiana y dije con la voz temblorosa: «Todos al suelo, ahora, agáchense, al rincón, ya». Mientras los niños se arrastraban hacia la esquina trasera del salón, agarré mi celular y marqué al 911. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó. 911, ¿cuál es su emergencia?, escuché al operador mientras yo trataba de articular palabras entre el miedo y la adrenalina. Hay un hombre armado, acaba de chocar frente a la escuela primaria Al-Rab. Disparó a dos personas, tiene un rifle. Está entrando al colegio. Me pidieron que mantuviera la calma, que cerrara las puertas, que mantuviera a los niños ocultos. Hice todo eso sin pensarlo. Cerré la puerta con seguro, puse un archivador frente a ella, bajé todas las luces y nos acurrucamos entre pupitres, mochilas y una manta de emergencia que usábamos para los simulacros. Pero esto no era un simulacro. Esto era real. Los disparos seguían. Se escuchaban cada vez más cerca. Se sentían como martillazos en el pecho. A veces pausaban por unos segundos, y pensábamos que todo había terminado, pero luego volvían. Cada estallido era como una sentencia, un grito ahogado del pasillo. Los niños empezaron a llorar. Intenté calmarlos con susurros. Les tomaba la mano, los abrazaba, les decía que estaban a salvo, que todo iba a pasar, aunque yo no tenía certeza de nada. De vez en cuando, se escuchaban pasos. Fuertes, arrastrados. Sabía que él caminaba por el pasillo, buscando. Las botas resonaban como tambores de guerra, y cada vez que pasaban frente a nuestra puerta, yo aguantaba la respiración. En un momento, se detuvo. Justo frente a nuestra aula. Lo sé porque lo sentí. Sentí su sombra al otro lado del vidrio esmerilado. Uno de los niños, un pequeñito de 9 años, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Maestra, ¿ya nos va a encontrar?». Y yo solo lo abracé más fuerte, como si con mis brazos pudiera hacerlo invisible, pero no abrió nuestra puerta. Siguió caminando. Y poco después, otra ráfaga de disparos más lejanos. Sabía que había entrado en otro salón. Sabía que otros niños, otros maestros, estaban siendo alcanzados por ese horror. Y yo solo podía esperar. El 911 seguía en línea. Me dijeron que los oficiales estaban llegando. Que había unidades en camino. Pero yo no escuchaba sirenas. Solo gritos. Solo balas. Solo muerte. Pasaron minutos eternos. Luego llegaron los policías. Los escuchamos llegar. El caos afuera aumentó. Gritos de padres, llantos, ruido de radios. Pero algo no cuadraba. No se escuchaba movimiento dentro del colegio. No se oían pasos acelerados entrando a los salones. No se escuchaba rescate. Se sentía como si todos estuvieran esperando afuera. Como si nadie quisiera entrar y entonces, se escucharon más disparos. Otra vez. Después silencio. Después, más disparos. Escuché una voz, la de un oficial tal vez, gritar por el pasillo. Luego pasos corriendo. Pero no se acercaban. Nadie tocó nuestra puerta. Nadie preguntó si estábamos vivos. Pasó más de una hora. Más de una hora escondidos, esperando, orando. Yo tenía a 7 niños debajo de una mesa. A 4 más en el armario de materiales. A otros 5 en fila pegados a la pared con la cabeza agachada.
y todos, temblando. Mojados del miedo. Silenciosos como si de eso dependiera la vida. Hasta que por fin, después de lo que sentí como días, oímos una voz firme que decía: «Policía, manos arriba». Abrí la puerta con cuidado. Nos ordenaron salir en fila, con las manos al aire. Los niños lloraban. Uno vomitó. Otro no podía caminar del susto y tuve que cargarlo. El pasillo era un mar de sangre y mochilas tiradas. Había casquillos en el suelo. Había marcas en las paredes. Y silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera los sollozos podían romperlo. Nos llevaron afuera. Había padres gritando nombres. Policías bloqueando el paso. Médicos de emergencia corriendo. Era una escena de guerra. Una que jamás imaginé vivir dentro de una escuela primaria. Supe después que muchos no salieron. Que muchos de nuestros niños quedaron dentro. Que algunos maestros dieron su vida por proteger a sus alumnos. Y yo solo seguía temblando. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el suelo del baño y lloré durante horas. No por mí. Por los que no volvieron. Por los que aún estaban esperando respuestas. Por las familias que jamás volverán a ver una sonrisa, un cuaderno rayado, una lonchera con dibujos. Nunca había sentido tanto dolor ajeno como ese día. En esa escuela de Uvalde, nunca será la misma. Testimonio de Marta Solís, trabajadora del comedor escolar. Yo no sé escribir bien, pero quiero contar lo que viví porque todavía siento que no es real. Me llamo Marta Solís y soy una de las encargadas de la cocina en la escuela Rab Uvalde. Tengo 53 años y he trabajado ahí desde que mis propios hijos eran pequeños. Todos los días llego a las 6:30 a preparar los desayunos y me quedo hasta después del almuerzo. Ese día, el 24 de mayo, estaba sirviendo bandejas de fruta cuando escuchamos lo que creímos eran petardos o una llanta explotando. Pero no era eso. Era algo más fuerte, más seco. Luego vino el sonido del vidrio rompiéndose. Una de mis compañeras se asomó por la puerta que da al pasillo y gritó: «Marta, entra, cierra todo». No me dio tiempo a nada. Cerramos como pudimos, bajamos las luces y nos metimos en el cuarto frío con los otros empleados. Ahí estábamos, 5 adultos, sentados entre cajas de leche y bolsas de pan congelado, temblando. Alguien tenía el teléfono en silencio, y solo leía los mensajes que llegaban. Decían que había un tirador dentro. Que había heridos. Que habían matado a una maestra. Sentí que me faltaba el aire. Pensé en mis nietos. Pensé en los niños que habían venido esa mañana y que se me habían quedado mirando, como hacen cuando están nerviosos. Pensé en una niñita que me regaló una flor la semana pasada. Me puse a llorar en silencio. Cuando por fin los policías entraron a rescatarnos, llevábamos más de 1 hora ahí. Uno de ellos ni siquiera miró a los ojos. Solo dijo: «Salgan, vayan por la izquierda». Salí agarrando la cruz que siempre cuelga en mi pecho. Afuera vi a padres gritando, a niños llenos de pintura roja, a maestras con la mirada perdida. No se me va a olvidar jamás un joven que iba con la ropa empapada en rojo, caminando como si nada. Como si su alma se hubiera quedado allá adentro. Ese día dejé algo en esa cocina. Tal vez mi corazón. Testimonio de Ramiro Rey, conductor de autobuses escolares. Mi nombre es Rey, Charles, pero todos me dicen Mr. Rey. He manejado el autobús escolar en Uvalde por 17 años. El día de la masacre fue mi cumpleaños número 44. Me lo iban a celebrar los niños del grupo de la mañana con una tarjeta que estaban escondiendo. Lo supe porque uno de ellos me lo había soplado. A las 11:30 estaba en la estación, esperando el turno de mediodía, cuando escuché la noticia por el radio: actividad sospechosa en Rab Elementary. Fui directo allá. Cuando llegué, el aire estaba denso. Padres desesperados, gritos, policías formados pero sin moverse. Gente llorando. Yo solo quería saber si los niños estaban bien. No pude acercarme demasiado. Un oficial me dijo que no podía cruzar el cordón. Pero vi todo desde la esquina del estacionamiento. Vi cuando algunos niños comenzaron a salir por las ventanas. Vi cuando un maestro los empujaba con urgencia,
como si los estuviera lanzando al mundo. Uno de los niños, Mateo, de segundo grado, me vio y corrió hacia mí. Tenía una raspadura en la frente. Me abrazó sin decir palabra. Solo se aferró como si fuera su papá. Me quedé con él hasta que localizamos a su madre. Desde ese día, cada vez que manejo el autobús, lo hago en silencio. Ya nadie canta. Ya nadie juega al fondo. El asiento donde solía ir Emily sigue vacío, aunque otro niño lo haya ocupado. No somos los mismos. Nadie lo es. Testimonio de Tamara Gutiérrez, voluntaria de la iglesia local y primera en llegar al centro de reunificación. Yo no estaba en la escuela. Pero estaba tan cerca que aún siento el eco en los huesos. Me llamo Tamara Gutiérrez y soy voluntaria en la Iglesia del Sagrado Corazón, donde muchos padres comenzaron a llegar cuando todo comenzó. Era como un éxodo de almas rotas. Llegaban llorando, gritando nombres, enseñando fotos de niños. ¿Lo has visto? Está aquí. Nadie sabía qué decir. Algunos tenían la esperanza encendida. Otros ya sabían, pero no lo aceptaban. Vi a un padre golpear una pared hasta sangrar. A una madre desplomarse al oír un nombre en la lista equivocada. Vi al sacerdote tratando de consolar, pero ni Dios parecía suficiente esa tarde. Había una mesa con agua y pan, pero nadie comía. Las familias se abrazaban entre extraños. Se turnaban para salir a mirar por las ventanas. Yo ayudaba a entregar cobijas, pero me sentía inútil. Luego empezaron a llegar los nombres. Confirmado. Sobreviviente. Herido. Sin localizar. Lo que más me marcó fue cuando una niña llegó sola, con un papel en la mano. Decía su nombre. Lo había escrito ella misma. Me llamo Mariana. Ayuda, nadie sabía con quién estaba. Su madre había muerto en el aula. Fue una tía quien llegó más tarde. Esa niña me abrazó antes de irse. No me dijo nada. Solo me miró con unos ojos enormes, más viejos que cualquier adulto en esa sala. Hola, soy un padre que estuve súper preocupado con nervios y asustado en el caso de Uvalde. No sé ni por qué estoy escribiendo esto. Quizás porque no he podido dormir bien desde ese día. Quizás porque necesito que alguien escuche, que alguien sepa que lo que vivimos ese 24 de mayo no fue solo un incidente más. Fue el infierno. Literalmente. Soy Carlos. Y ese día, como todos los días, llevé a mi hija Sofía a la escuela. Tiene 10 años. Tercer grado. Escuela primaria Arab. Esa mañana, me detuve un par de segundos más de lo habitual en la entrada. No sé por qué, pero recuerdo haberle dicho, pórtate bien, Sophie. Te amo. Ella me sonrió y entró con su mochila de Frozen, como si nada pudiera pasarle jamás. Y yo volví a mi camioneta sin saber que esa sería la última sonrisa libre de miedo que le vería por mucho tiempo. Yo estaba ya en casa trabajando en unas reparaciones cuando sonó mi celular. Era una notificación del vecindario. Decía, posible tiroteo cerca de la escuela Arab. Pensé que era una falsa alarma. En este país uno se acostumbra a recibir ese tipo de mensajes. Pero entonces, una madre del grupo de WhatsApp escolar puso, alguien más escuchó disparos cerca de la escuela, vi a un carro chocar. Mi corazón empezó a latir como tambor. Agarré las llaves y salí sin pensarlo. Llamé a mi esposa mientras corría al carro, voy a la escuela. No me importa si no me dejan entrar, Sofía está ahí. Una cámara lo captó. Ese muchacho, no quiero ni decir su nombre, caminando por el pasillo como si fuera dueño del lugar, con el rifle en mano. Nadie lo detuvo. Nadie lo enfrentó. No en ese momento. Había chocado su carro, disparado en la calle, herido a una persona afuera, y luego entró tranquilo. Sofía estaba en un aula al final del pasillo. Después me contó que su maestra gritó agáchense y apagó las luces. Que algunos niños lloraban y otros no sabían qué hacer. Los disparos empezaron tan fuerte, tan cerca, que Sofía pensó que eran fuegos artificiales, hasta que oyó los gritos. Soy una de las profesoras de la escuela de Uvalde. Ese día se convirtió en el más largo de mi vida. Tenía 19 niños en el aula 111.
Justo cuando comenzábamos a repasar ciencias, oí los disparos. No eran fuegos artificiales. No eran globos. Era un rifle automático descargándose, uno tras otro. Bloqueé la puerta como nos enseñaron en simulacros. Bajamos las persianas, nos tiramos al piso. Mis alumnos, mis niños, algunos temblaban. Uno, Caleb, de 9 años, me preguntó, ¿es un monstruo? Le dije que no. Que estábamos a salvo. ¿Mentí? Los disparos se escuchaban cada vez más cerca. Y entonces, la puerta vibró. Sentí que el corazón se me detenía. No entró a nuestra aula, pero sí a la de al lado. Los gritos. Dios. El oficial González de la Brigada 84, yo soy el oficial Armando González. Policía desde hace 15 años. El día que recibimos la alerta, salimos rápido. Nos dijeron que había un hombre armado dentro de la escuela. Al principio, creí que sería como los otros llamados falsos. Pero al llegar, escuché los disparos. Eran reales. Muy reales. Vi a otros compañeros dudando, esperando órdenes. Yo también dudé. Entrar sin saber lo que había dentro. Pero mientras dudábamos, los disparos seguían. Uno tras otro. Sabíamos que había niños dentro. Y no hicimos nada. Nos detuvimos en el pasillo. Uno de nosotros se acercó a la puerta y retrocedió. Escuchamos a un niño llorar. Luego, silencio. Nunca en mi vida me sentí tan inútil. Tan cobarde. Estuvimos allí casi 1 hora antes de que el equipo táctico finalmente entrara. El grupo de paramédico acompañado de Juan. Llegamos cuando el equipo SWAT ya había ingresado. El pasillo estaba lleno de casquillos. Sangre. Cuerpos pequeños. Casi todos sin vida. No puedo describirlo. Nunca vi algo así. Una niña seguía respirando. La cargué. Estaba llena de juego rojo, no sabía si era de ella. Me dijo ya se fue el monstruo. No supe qué responderle. La metimos en la ambulancia. Yo fui con ella. En el camino lloré. No se lo dije a nadie, pero esa noche vomité 3 veces. Desde ese día, ya no soy el mismo. Ninguno de nosotros lo es. Testimonio de Natalia Ríos, enfermera del hospital local. Trabajo en el centro médico de Uvalde desde hace casi 9 años. Ese día estaba terminando de ordenar la sala de emergencias cuando sonó el radio. Ataque en escuela árabe. Múltiples heridos. Prepárense para recepción masiva. Se me heló la sangre. Enseguida comenzamos a despejar camas. Llegaron primero 2 niños heridos en piernas, luego una niña con múltiples heridas de bala. Teníamos sangre hasta los tobillos. Mientras tratábamos de salvar vidas, una madre gritaba en la sala de espera, ¿mi hija está viva? ¿Alguien me puede decir algo? No sabíamos qué decir. Había una lista que crecía cada hora, nombres tachados, nombres confirmados. Otros quedaban en espera, como si el limbo tuviera formulario. Vi a médicos llorar ese día. Vi a paramédicos tirarse al piso después de dejar a los pacientes. Nadie estaba preparado para eso. Nadie. Yo soy el técnico de campo de seguridad, soy el que revisó las cámaras de seguridad internas. Las imágenes son brutales. Lo vimos todo. El tirador caminando tranquilo. Disparando. Oficiales entrando al pasillo, acercándose, y luego huyendo cuando se oyen los disparos. Más de 70 minutos pasaron. Se podía ver el miedo en los rostros de los policías. Y mientras tanto, niños gritaban. Algunos murieron esperando ayuda. Ese vídeo lo editaron antes de entregarlo. Quitaron los gritos. Silenciaron la impotencia. Pero yo lo vi crudo. Y no hay día que no lo recuerde. Testimonio de Óscar Saldaña, paramédico de Uvalde, soy paramédico. De los de verdad, de los que han visto huesos rotos, sangre, gente gritando por ayuda. Pero lo de ese día no lo aprendí en ningún entrenamiento. Me llamo Óscar Saldaña, tengo 38 años y trabajo en Uvalde EMS. Nos llamaron poco después del primer reporte.
Sabíamos que había disparos. Pensamos que serían 1 o 2 heridos. Nunca imaginamos la magnitud. Al llegar, los gritos nos guiaban. Un oficial nos dio paso. Lo primero que vi fue un niño en brazos de una maestra. Tenía 2 impactos en el abdomen. Apenas respirabas, corrimos. Hicimos lo que pudimos. Mientras cargábamos camillas, otros cuerpos quedaban atrás. No todos podían salvarse. A veces uno tiene que decidir en segundos a quién se le da prioridad. Esa es la maldita parte. Había una niña con una herida superficial, llorando desconsoladamente. Quería ver a su hermana. Pero su hermana ya no estaba con nosotros. No se lo dijimos ahí. Se lo dijeron después. Creo que es peor que la muerte, tener que esperar para que te rompan el alma lentamente. Llevamos 5 niños al hospital ese día. 2 no llegaron con vida. Esa noche, cuando llegué a casa, me metí a la ducha con el uniforme puesto. Quería que el agua se llevara todo. Pero no se llevó nada. Aún tengo las imágenes. Aún tengo los nombres. Y aún tengo el trauma. A veces el dolor se queda a vivir con nosotros, pero también lo hace la memoria. Para Ubalde, con amor. Han pasado días, semanas, meses, y para muchos, parece que el mundo ya olvidó, pero no todos. Yo no estuve allí. No soy parte de Ubalde. No perdí a nadie en esa masacre, y sin embargo, desde aquel 24 de mayo, no puedo dejar de pensar en ustedes, pienso en los niños que quedaron con miedo de entrar a un salón. En los padres que duermen con la ropa de sus hijos abrazada al pecho. En los maestros que no saben si podrán volver a pararse frente a una clase sin pensar en lo que pasó. En los hermanos que siguen dejando un lugar vacío en la mesa. A veces la tragedia hace tanto ruido que la esperanza se queda en silencio. Pero créanme, la esperanza está allí, incluso si no se ve. Está en cada abrazo que se dan. En cada dibujo que los niños hacen con colores para decir que siguen aquí. Está en las vigilias, en las oraciones, en los memoriales con flores marchitas, que aún así, siguen contando historias. Y quiero decirles algo que tal vez nadie les ha dicho, ustedes son héroes no por haber salvado a nadie. No por haber evitado la tragedia. Sino por seguir aquí, de pie, respirando, recordando, llorando cuando hace falta, sonriendo cuando pueden. Eso también es valentía. El mundo necesita verlos. Necesita escuchar su verdad. Y sobre todo, necesita aprender de su amor. Porque solo alguien que ha amado profundamente puede sentir una pérdida tan inmensa. Y ese amor, aunque ahora duela, no están solos. No serán olvidados, y cada nombre, cada rostro, cada historia importa. Y mientras haya alguien dispuesto a recordarlos, a decir su nombre, a honrar su vida, seguirán vivos, no solo en los libros ni en las noticias, sino en la conciencia del mundo. Gracias por enseñarnos que, incluso en la oscuridad más profunda, pueden hacer un acto de ternura, de unión, de coraje silencioso. Hasta aquí este relato. Si llegaste hasta el final, gracias por quedarte, por escuchar, por sentir. En Reddit Reales RD contamos historias que nos sacuden el alma, no para revivir el dolor, sino para honrar la verdad y la memoria de quienes ya no pueden hablar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario, un mensaje de apoyo, o simplemente el nombre de alguien que quieras recordar. Aquí, las voces nunca se apagan. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no todo está perdido mientras aún tengamos memoria. Suscríbete si quieres seguir escuchando lo que el mundo no debería olvidar.